momento de la columna de política internacional y estamos con una invitada, una columnista que extrañábamos mucho, que por suerte volvió. Estamos con Janina Jotayán. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, un gusto estar de vuelta acá. Gracias. Bueno, estamos contentos de que estés, pero bueno, tenemos que hablar de Francia, Sí. que no lo están pasando muy bien. Hay crisis, hay protestas y queremos que vos nos hagas un análisis de lo que está pasando allí. Claro, digamos, desde América Latina es algo como que nos pasa bastante frecuente. Y digo también entender, cuando nosotros hablamos internacional, siempre refiere a relaciones entre distintos países, ¿no? Y en este caso lo internacional, si bien es doméstico, es propio del país de Francia, esta crisis que estamos hablando, tiene elementos que hacen a lo internacional y ya lo vamos a ver. Primero, hace una semana, un poquito más, poquito menos, hubo un caso, lo que nosotros conocemos como gatillo fácil, Sí. de un chico de 17 años, Nael, que matan, se va de un asesina, la policía se va de un control de tránsito y es asesinado. Y eso, de alguna manera, hizo converger un montón de otros, digamos, de otras crisis que tienen que ver con lo social, que tiene que ver también porque este chico, porque digo que se mezcla esto de lo transnacional, también de lo internacional. Hay una autora de Relaciones Internacionales, que es de la Sociología Internacional, que se llama Saskia Sassen, que justamente trabaja estos elementos que tienen que ver. Él es de origen, es francés, pero de origen argelino, ¿no? Y ahí se mezclan cuestiones que tienen que ver también con, digamos, lo que se llama la islamofobia, también la fobia a lo afrodescendiente, y que tiene que ver, porque ¿dónde está el componente internacional? Porque tiene que ver con crisis globales de acumulación, ¿no? De personas que, Saskia dice que ya no habla de migraciones, sino de pérdidas masivas de hábitat, ¿no? De estas personas que ya ni siquiera se busca un futuro mejor, como el caso de la inmigración que conocemos nosotros, sino que es cuando ya no hay a dónde volver, ¿no? Cuando cuestiones masivas como hacen a la pobreza extrema, a cuestiones ambientales, al apropiamiento de tierras, todo esta cuestión que converge desde el neoextractivismo hasta lo ambiental, cómo se traduce también en crisis social. Que lejos de ser, tiene elementos a las migraciones, digamos, tradicionales, pero tiene elementos nuevos y sobre todo en su masividad. Nosotros hemos visto también en su momento, ¿se acuerdan? Las caravanas de América Central. Sí. Bueno, por eso digo, hay elementos también como latinoamericanos de la cuestión. Vos bien lo dijiste, si bien es algo que estamos acostumbrados más en América, no en América Latina, esto de salir a las calles, de manifestarnos y demás, que pasa en Francia es raro, pero siento que es como la gota que rebalsó el vaso, porque también venían con el tema de la reforma jubilatoria, que duró poco, como que fueron unos días y después como que calma. Bueno, esto viene y ya como que continúa en el tiempo, ¿no? Sí, son emergentes, claro. ¿no? Y entender cómo por ahí hay nombres que traducen una problemática social es importante. Francia también tuvo antes sus movimientos que tienen que ver con estas cuestiones del gatillo fácil o de cuestiones represivas por parte de la policía. Y también en lo que decíamos, que el componente común tiene que ver con un Estado, una reforma del Estado, ¿no? Hacia la desprotección, porque también Europa ha estado caracterizado por un sistema en lo que nosotros llamamos estado bienestar muy amplio, que tiene que ver con estas seguridades sociales que van acompañadas al empleo, ¿no? Y esa convergencia, que uno de los elementos de un sistema de protección social es el sistema previsional, va dando cuenta de un cambio que va marcando un cambio de modelo global productivo, ¿no? Que va a tener especificidades en los países, nosotros también lo estamos viendo, ¿no? Pero es un elemento grave, es masivo además, porque esto está pasando en lugares digamos, con masividad, en algunos lugares de las periferias, pero Lyon, Marsella, y también algunas respuestas, ¿no? de una incapacidad de la política para responder a estas problemáticas. Esto nos lleva por ahí a otro de los temas que queríamos hablar, que es las elecciones en el mundo nos están llevando hacia una tendencia más hacia las políticas de derecha. Sí, hay como se viene hablando hace unos años como un reverdecer, lamentablemente, las tendencias de derecha. Y Francia también fue un testigo. Claro. Recordemos que en las últimas elecciones, las expresiones de derecha, Le Pen estuvo ahí, y había otras expresiones ahora de extrema derecha. Que lo novedoso de las nuevas derechas podrían ser que se están corriendo hacia la extrema, ¿no? En el caso nuestro argentino, mantener los Milei, ¿no? Claro. Sería como esas representaciones que son hasta reactivas y tienen cierto dejo de violencia,
violencia, de xenofobia, contra grupos sociales racializados, también hacia grupos de mujeres, y tienen una tendencia hacia el retroceso en algunas cuestiones, que es explicativo también esta cuestión de decir, bueno, frente al caos, un orden que logre la paz. Una paz que ya no pueden lograr políticas públicas que les provean al sujeto una mejor forma de vida, sino de contener el orden frente, digamos, el modelo Bukele también, que en América Latina tristemente es cada vez más popular. ¿Y cuál es el elemento, el condimento, o qué hace que florezcan nuevamente? O sea, ¿por qué vamos hacia ese lado? Y es parte, el conflicto es parte del humano, ¿no? También, pero hay un autor que a mí me encanta esa frase, no porque sea linda, sino porque me parece explicativa, un peruano, Mariátegui, hace 100 años, a él medio que lo exilian a irse a Europa, ¿no? Peruano, y él va en 1919, ¿no? Y él ve subir, digamos, ve la marcha sobre Roma, que hemos cumplido 100 años el año pasado, y él dice, Mussolini no crea un movimiento, lo dice más largo, eso resumo, sino que captó una emoción. Y esa emoción es este fracaso que también nosotros decimos de la democracia. La democracia no es simplemente ir y elegir. Ir y votar. La tiene que ver con las condiciones de vida. Y cuando la política se encuentra en una situación en la que no logra a través de la representación política satisfacer esas necesidades, surge el enojo. El enojo. Qué tremendo, y el ¿no? voto Porque castigo. a veces, exactamente. Y ahí viene el voto castigo y después, bueno, 4 años y después nuevamente otro gobierno y después nuevamente otro gobierno, esa necesidad permanente de alternancia. En la búsqueda de respuestas que no se logran encontrar y de enojo, ¿no? El enojo, y que a veces en el enojo no tenemos buenas decisiones. Tampoco. porque el enojo es emocional, aunque tiene un asidero en lo real, ¿no? Hay ciertas cuestiones que son real y lamentablemente la historia nos ha demostrado que esas situaciones a veces nos han llevado a experiencias como los fascismos clásicos, digamos. Claro. Hay un componente que, sin querer decir que estos son casos de fascismo, pero sí tienen elementos de fascismo social, que a mí me parece muy grave, que es cuando se rompe el elemento que cohesiona democráticamente. Cuando otro ciudadano ya no es un semejante, sino el otro es un peligroso. Claro. Y cuando vemos que esto se estratifica socialmente, se estratifica racialmente, se estratifica a veces de géneros y diversidades, ¿no? Porque también, por ejemplo, el mundo trans, pobre y encima racializado, es los que más sufren cierta violencia y tiene que ver, digamos, con el elemento más negativo y reactivo de las sociedades. Pérez Sainz es un español, pero escribe sobre América Latina y hay un texto que se llama La rebelión de los que nadie quiere ver, ¿no? ¿Qué hacen frente a la desigualdad? Esta sociedad que no puede encontrar una forma que entre en todos. Entonces dice, hay 4. Una es la mágica, o sea, por eso también entendemos ahí cada día cómo crecen más, por ejemplo, las iglesias protestantes, el creer que hay algo más allá de esta sociedad injusta. El otro, dice él, es la migración, justamente, que explica y da cuenta de esto que pasa también en Francia. Recordemos que Argelia, también volviendo ahí, que es del origen de este joven, fue una colonia francesa por mucho tiempo, donde hubieron crímenes gravísimos. Pero bueno, para entender cómo es todo parte de un proceso. La otra es la positiva, dice este autor, que es la protesta social y la transformación. Y la otra es la menos querida, que es la de la violencia, ¿no? Muchas veces cuando hay elementos que no son justificatorios, pero tratamos de hacer comprensiva una situación, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela. Gracias, Dani. Muy clara, como siempre, podríamos hablar un rato más, pero bueno, los tiempos nos daban. Muchísimas gracias por estar. A ustedes.